Hola a todos, amantes de lo paranormal. Hoy entraremos en uno de los lugares más enigmáticos y espeluznantes de los Estados Unidos. Así que asegúrate de mantener los ojos bien abiertos para lo que estás a punto de presenciar. Bienvenidos a un viaje escalofriante a la Casa Sally. 508, Segunda Street, Atchison, Kansas. La Casa Sally, a simple vista, podría parecer una construcción común y corriente, pero su historia está llena de misterios y eventos paranormales que la han catapultado como uno de los lugares más embrujados de los Estados Unidos, gracias a una serie de sucesos escalofriantes que se desencadenaron entre los años 1993 y 1994. Este pintoresco edificio de 3 habitaciones y 2 baños fue erigido en la segunda mitad del siglo XIX, precisamente entre 1867 y 1871, para servir como residencia de Michael Finney y su familia. Michael vivió allí hasta su fallecimiento en 1872, momento en el que la casa pasó a manos de su hijo Charles. La tragedia se cernió sobre la familia Finney, ya que a lo largo de los años, 4 de sus miembros perdieron la vida en la residencia. La Casa Sally ha sido escenario de numerosos sucesos sobrenaturales, meticulosamente documentados por investigadores y personas que tuvieron la valentía de habitarla. Tanto fue su fama y su historia intrigante que atrajo la atención de estudios cinematográficos como Paramount Pictures, así como de cadenas de noticias y medios de comunicación como The Travel Channel, Discovery y el Biography Channel. Las primeras señales de la presencia de Sally se manifestaron de manera inusual bajo la forma de amigos imaginarios, que llamaba la atención de los más pequeños de la casa. Los inquilinos posteriores a los Finney notaron que sus hijos hablaban de una niña invisible, pero en ese momento, se atribuyó todo a la imaginación infantil. Sin embargo, todo cambió, dando un giro más siniestro cuando llegaron los Pickman. En 1993, la familia Pickman, compuesta por Debra, Tony y su recién nacido, se mudaron a la casa. No pasó mucho tiempo antes de que la pareja se percatara de que no estaban solos en ese lugar aparentemente tranquilo. Empezaron a experimentar una serie de fenómenos inexplicables, como fallas en los aparatos eléctricos, fotografías que aparecían colgadas boca abajo en las paredes, los juguetes de la habitación del bebé que se movían por sí solos, zonas de frío intenso y un comportamiento errático de sus animales, como su perro que gruñía en dirección a presencias invisibles. Tras el nacimiento de su hijo, la actividad paranormal pareció intensificarse, lo que hacía que el bebé no pudiera descansar en paz. Las luces permanecían encendidas durante toda la noche, incluso después de que los Pickman las apagaran para que el bebé pudiera dormir. Además, un extraño moho comenzó a aparecer en diversos objetos del hogar sin una explicación lógica. Uno de los eventos más escalofriantes ocurrió cuando la pareja regresó a casa y encontró que todos los peluches de su hijo estaban dispuestos en el suelo, formando un círculo inquietante. Tras una noche aterradora, los Pickman decidieron abandonar la casa para pasar la noche en casa de un familiar. Sin embargo, antes de partir, Tony Pickman sintió un dolor punzante en la espalda, y más tarde, se descubrió que tenía 3 misteriosos rasguños en su piel, como si hubiera sido atacado por una entidad invisible. Lo que sea que habitara en esa casa pronto intensificó sus actividades hasta volverse francamente peligroso. Tony Pickman comenzó a ser víctima de ataques durante la noche, sufriendo marcas de arañazos en la espalda y el pecho que no podían atribuirse a causas naturales. En una investigación llevada a cabo por el equipo paranormal conocido como Sightings, Tony fue golpeado por una entidad invisible, llegando incluso a sangrar. Una psíquica llamada Renal Acker les informó que en la casa coexistían varias entidades. La primera era una niña llamada Sally, quien parecía habitar la habitación del bebé y solo hacía travesuras inofensivas. Sin embargo, la segunda entidad, responsable de los ataques a Tony, aparentemente era una mujer de mediana edad, que sentía una atracción por él y al no poder captar su atención, optó por atacarlo. También se avistó a un hombre que se encontraba junto a la ventana y que luego se dirigió lentamente hacia la cocina, aunque no había nadie más en la casa.
Tony afirmó haber visto a una joven en la cocina, quien parecía temerle más a él que él a ella. Posteriormente, mencionó que en varias ocasiones vio a una joven que gritaba y desaparecía en el aire cada vez que intentaba acercarse. Se cree que esta entidad podría ser el espíritu de Joanna Barnes, una pariente del Dr. Finney que residía al lado. Durante la fiesta de cumpleaños de su hijo en la casa, incluso una muñeca se incendió misteriosamente, añadiendo un escalofriante capítulo a la ya aterradora saga de eventos paranormales. Finalmente, los Pickman tomaron la decisión de abandonar la casa tan solo 2 años después de haberse mudado, incapaces de soportar la inquietante presencia que acechaba en su interior. En años posteriores, Debbie Pickman admitió que creía que Sally no era el espíritu de una niña solitaria, sino un demonio que se hacía pasar por una niña inocente para ganarse la confianza de la familia. Tras la partida de los Pickman, la casa se ha convertido en un imán para grupos de investigación paranormal y cazadores de fantasmas, quienes han informado de una serie de fenómenos extraños. Objetos lanzados por el aire o movidos por manos invisibles, sonidos de muebles arrastrándose, golpes misteriosos, se producen arañazos, se perciben pasos que suben y bajan las escaleras. Además, las baterías de los dispositivos electrónicos se agotan por completo en cuestión de minutos, los animales gruñen y se comportan de manera inusual, y se han capturado susurros y psicofonías con voces de hombres, mujeres y niños. Existen también relatos de extraños olores y ataques físicos a personas en la casa. Todo esto ha llevado a muchos investigadores a creer que en esa construcción podrían residir muchas más entidades además de la mujer que atacó a Tony Pickman y la propia Sally. La historia de Sally se remonta a su trágica muerte en 1906, cuando tenía tan solo 6 años. En una fatídica noche, Sally enfermó gravemente, experimentando intensos dolores abdominales. Su madre la llevó a la casa del Dr. Charles Finney en busca de ayuda. El diagnóstico fue un severo caso de apendicitis que requería una cirugía inmediata para salvar su vida. Sin embargo, la niña, aterrada por los instrumentos quirúrgicos, tuvo que ser anestesiada con éter para la intervención, ya que intentó escapar. Trágicamente, el médico cometió un error en la dosis del éter, lo que hizo que Sally no estuviera completamente inconsciente cuando comenzó la operación. La niña despertó durante la incisión inicial, sufriendo inmensamente un dolor insoportable, lo que finalmente la llevó a la muerte a causa del shock y el dolor en su estómago. Se cuenta que la pequeña miró al doctor con odio y miedo antes de su muerte, y se cree que su espíritu aún reside en la casa hasta el día de hoy. A principios de la década del 2000, se descubrió un pentagrama dibujado en el suelo del sótano de la casa, junto con evidencias de rituales satánicos realizados en la propiedad. Se llevó a cabo una prueba de luminol en la casa que reveló supuestas salpicaduras de sangre en el armario del dormitorio principal, así como sellos satánicos en las paredes. Según los informes, también se encontró un suéter ensangrentado en el ático. Todo esto añade un aura aún más siniestra a la casa. El famoso psíquico Robbie Thomas visitó la casa en 2009 y afirmó haber visto a Finney rodeado por una oscura presencia. También aseguró haber visto a 2 niñas llamadas Emily y Anna, así como a una tercera entidad a la que se refirió como el Diablo. Cabe destacar que la casa contigua también está relacionada con los fantasmas de la casa Sally. Esta casa fue construida en 1889 por James Finney, el hermano mayor de Charles. Posteriormente, la casa fue cedida a una mujer llamada Joanna Barnes, divorciada y madre de 3 hijos, además de estar embarazada de un 4. Joanna había sido ingresada en una institución por su estado mental, era considerada violentamente loca y dio a luz a Frank Barnes en 1899 mientras se encontraba en dicho centro. Más tarde fue liberada al cuidado del Dr. Finney y regresó a la casa adyacente. Sin embargo, el 24 de septiembre de 1906, intentó suicidarse encendiendo la estufa de gas y se acostó junto a su hijo de 5 años. Ambos quedaron inconscientes debido a los gases tóxicos, pero mientras ella sobrevivió, el pequeño Frank no corrió la misma suerte. Hoy en día,
La Casa Sally se ha convertido en una atracción tanto para los amantes del misterio como para los investigadores paranormales que buscan recopilar pruebas o evidencias de actividad espiritual. Ofrece visitas guiadas y la posibilidad de pasar la noche en su interior, para aquellos lo suficientemente valientes como para enfrentarse y desafiar a lo desconocido.